Son los órganos mediáticamente más conocidos. La gran fuerza y la mayor parte del Poder Judicial Federal no se encuentra ahí. Si pueden poner la siguiente gráfica, por favor. Bueno, hay una previa de los plenos, eso, ahí, perdón. Se encuentra en los tribunales colegiados y en los juzgados de distrito. No solo porque numéricamente es la mayor parte del Poder Judicial Federal, sino porque son estos tribunales y juzgados los que tienen una interacción más inmediata, más directa con las personas, y son ellos quienes tienen mayor importancia en la vida diaria del pueblo de México. Los plenos regionales son una conformación de magistrados y magistradas de circuito, 3 integrantes, designados por el órgano de administración judicial, que tiene una función muy relevante. El derecho no es una ciencia exacta, es interpretable, hay diversas formas de ver los problemas, y cuando hay divergencia de criterios entre los distintos tribunales colegiados, estos plenos regionales van a decidir cuál es el criterio que prevalece y que obliga. Y en esta ocasión estos plenos se van a integrar por los magistrados y magistradas que tengan mayor votación. Entonces es muy importante que la ciudadanía, al ir a las urnas, tome en cuenta que esos magistrados o magistradas por los que va a votar eventualmente pueden tener esta función extraordinariamente relevante. La que sigue, por favor. Los magistrados y magistradas de circuito conforman 2 órganos, la mayoría de ellos los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito son una instancia de enorme importancia y trascendencia, porque resuelven la mayoría de los recursos en contra de los jueces y juezas de distrito, pero además porque resuelven todos los amparos directos, que son aquellos a los que se llega una vez que en un juicio penal, civil, familiar, mercantil, pasa la primera instancia, pasa la segunda instancia, se llega en un amparo directo a los tribunales colegiados. Y el 99% de lo que resuelven estos tribunales colegiados ya no es recurrible, es la última palabra, es la última instancia. Piensen ustedes que los tribunales colegiados son especies de supremas cortes. Por eso, la votación de las magistradas y magistrados de los tribunales colegiados es de la mayor relevancia, porque la inmensa mayoría de los asuntos jurisdiccionales del país quedarán en esta instancia, no llegarán a la Corte. Entonces, para la vida de las personas, estos tribunales que vamos a votar en boleta rosa tienen una gran trascendencia. Y los tribunales colegiados de apelación también son relevantes, aunque hay que distinguir que los colegiados de circuito son órganos de control constitucional, revisan si los actos o leyes de las autoridades son acordes a la Constitución. Los tribunales colegiados de apelación son una segunda instancia en materia federal. Todos los asuntos federales, por ejemplo, mercantiles o penales, hay una apelación, y aquí hay que tener también en cuenta lo siguiente: si quien gana la sentencia de segunda instancia en el tribunal de apelación en un asunto penal, por ejemplo, es el procesado, el Ministerio Público ya no puede acudir al amparo, porque el amparo es un medio de protección de derechos humanos. Entonces, tomemos en cuenta que lo que hagan estos tribunales también es muy relevante, porque de ellos puede depender sentenciar o no a un presunto delincuente en casos extraordinariamente graves. La que sigue, por favor. Los juzgados de distrito son la primera instancia en el Poder Judicial Federal. También son muy relevantes porque son los que conocen de inmediato todos los amparos de la gente. Los tenemos en todas las materias, pero además es importante decir, ellos tienen la suspensión, esta figura procesal que puede impedir que se sigan violando derechos humanos en contra de las personas, pero también, y esto es importante tenerlo en cuenta, es un instrumento
que si se usa de manera equivocada puede frustrar políticas de gobierno y transformaciones sociales relevantes para el pueblo de México. Por eso en la boleta amarilla hay que votar por jueces y juezas de distrito con los mejores perfiles. Hay una división territorial de 32 circuitos y hay distritos en cada uno de estos circuitos y ahí se encuentran diseminados todos los jueces y juezas de distrito. La que sigue, por favor. Y por último, los tribunales laborales que vienen a sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje y que resuelven todos los asuntos de sindicatos y de trabajadores en contra de patrones. Todos ellos son jueces de distrito y se votan en la misma boleta de los jueces de distrito. Con esta explicación, me parece que ustedes pueden tener claro lo que hace el Poder Judicial Federal, la trascendencia que tiene para la vida de la gente. Ellos van a conformar el orden jurídico nacional, defender los derechos humanos de las personas y por ello la apuesta de ir a votar el 1 de junio es por una mejor justicia, la que anhela, la que exige el pueblo de México. Votemos todas y todos por un nuevo Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, la próxima explicación la vamos a pedir sin lenguaje de abogados. Para que todavía entendamos, les voy a… ¿qué pasa si un ciudadano vive una injusticia? ¿A quién acude? Al Ministerio Público. ¿Qué hace después el juez y cuáles son los recursos? A ver si la próxima semana otra vez menos para lenguaje para los abogados. Bueno, pues esta es mucha información el día de hoy. Vamos a dejar ya el video para mañana para poder tomar algunas preguntas, si les parece. Entonces vamos aquí a la esquina. Gracias, presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Me gustaría comenzar con la secretaria Citlali, preguntarle específicamente sobre esta línea de las mujeres, el 079. ¿Qué atención es la que podrán recibir las mujeres? ¿A qué dependencias se les podrá canalizar? ¿Qué tipo de especialistas podrán recibirlas y atenderlas? Y sobre todo, si tendrá cobertura nacional y qué tipo de emergencias serán las que podrán ellas denunciar a través de esta línea. Gracias. Sí, muchas gracias. Es un esfuerzo que se realizó con la Agencia de Transformación Digital, que como ya también se ha anunciado aquí en esta mañanera, tendrá lo que se ha denominado el CABI, el Centro de Atención, digamos, para todo el país. Tiene un centro de operadores y operadoras. La idea es que las mujeres, ante cualquier violación a sus derechos, necesidad de orientación o alguna emergencia, puedan marcar a esa línea y ahí, digamos, hay todo un árbol de decisiones para canalizar, ya sea alguna secretaría, por ejemplo, ahora que hemos prohibido, que la presidenta impulsó esta prohibición de tener una diferencia en el salario si tiene el mismo puesto un hombre o una mujer. Si una mujer dice, bueno, se está violando ese derecho, puede marcar ahí y canalizamos a la Secretaría del Trabajo. Digamos, por un lado es la canalización para la garantía de los derechos, la orientación y la atención, y frente a una emergencia inmediata de riesgo, por ejemplo, feminicidia, se canaliza el 911 y la Secretaría de las Mujeres con la Agencia Digital le da seguimiento a todas estas solicitudes que tendrán las mujeres para dar, digamos, este acompañamiento de que se garantice la atención, ya sea urgente o sea de seguimiento con más tiempo. Y en los centros libres, junto con las secretarías de las mujeres y los institutos de las mujeres, habrá personas, digamos, especializadas para darle seguimiento a estas atenciones que lleguen a la línea. Secretaria, dentro de las fiscalías estatales se está trabajando en coordinación para crear ciertos órganos especializados en esta atención. Se lo pregunto porque, por ejemplo, el día de ayer la fiscal de Capitalina
explicaba que se crearon algunos organismos especiales dentro de la Fiscalía General de Justicia para atender específicamente, por ejemplo, temas o delitos como los feminicidios. ¿Se está colaborando con las fiscalías estatales para crear estas? Sí, recordar que la presidenta de la República presentó una serie de reformas constitucionales y legales al inicio de este sexenio y eso obliga, digamos, a las fiscalías a tener áreas especializadas y a redoblar esfuerzos por parte también de las fiscalías, de los ministerios públicos y de los tribunales locales, y estamos trabajando muy de la mano justamente porque mucha de la impunidad que a veces vivimos las mujeres frente a las violencias se pueden corregir con acciones en las fiscalías, en los ministerios públicos y con las propias decisiones que toman los jueces y las juezas. Gracias. Presidenta, mi segunda pregunta. En la Ciudad de México nosotros con Ernestina Godoy, que fue la fiscal general de justicia, ella hizo la fiscalía especializada para atender feminicidios. Y ahí se desarrollaron una serie de metodologías para disminuir o prácticamente erradicar la impunidad frente a un homicidio de una mujer que fue víctima por el solo hecho de ser mujer. Y el objetivo es que sea creado en todo el país, eso ya está en las leyes, eso tiene que desarrollarlo pues los gobernadores y los fiscales generales de justicia en cada uno de los estados. Y la línea 079, opción 1, se está capacitando actualmente a personas que van a estar contestando esta línea. A partir del 1 de mayo va a funcionar y todas las mujeres mexicanas pueden hablar para tener una orientación. Pero en particular aquellas mujeres que viven una situación de violencia pueden marcar ahí para tener una orientación o incluso en caso de emergencia, y quien contesta no solamente lo envía al 911, sino tiene la obligación de darle seguimiento a esta denuncia y que realmente se haya atendido. Si una mujer llamó y después por alguna razón cuelga, no vuelve a llamar, el equipo de telefonistas que está en este centro tiene la obligación de volver a buscarla para poder saber en qué situación está y si requiere algún apoyo. Y es el centro telefónico, pero es una red de todas las instituciones de gobierno federal y estatales para atender la necesidad de las mujeres. Perfecto. La segunda pregunta sería para el ministro o la consejera. Ayer el senador Gerardo Fernández Noroña reconocía que quizá habría algunos perfiles que no serían aptos de candidaturas hacia esta elección del Poder Judicial y exhortó al INE a que quizá hiciera ahí pues una eliminación de estos perfiles. ¿Estaríamos a tiempo de que se lleve a cabo este procedimiento y cómo se llevaría a cabo en todo caso? Depende de la sala del superior del Poder Judicial la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así. Pero hasta ahora quien tendría que definirlo pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral. Perfecto. Ya por último, Presidenta,
de acuerdo con el último módulo de lectura, sobre lectura del INEGI, un mexicano promedio lee 3.4 libros al año. Se lo digo porque este día se conmemora el Día Mundial del Libro. Entonces, saber cuál es su opinión al respecto de esta cifra, cómo promover un poco más la lectura en el país. Y bueno, yo sé que quizá ya no ha tenido la oportunidad de leer tanto a partir de que tomó el cargo, pero saber qué es lo que usted suele leer y cómo va el proceso del libro que estaba escribiendo. Muchas gracias. Sí. Vamos a invitar a Paco Taibo, no para que nos cuente de lo que de ayer que lo expuse de que toma mucha Coca-Cola, pero lo vamos a invitar porque hay un esfuerzo muy importante de promoción de la lectura, de fomento a la lectura. Incluso, por ejemplo, en el caso de las redes de mujeres tejedoras de la patria, pues lo que estamos buscando es que haya ciertos libros que se puedan leer a partir de estos grupos de mujeres que se conforman con la red de tejedoras. Pero con el Fondo de Cultura Económica, estamos pues desarrollando, ya venía desde el gobierno de López Obrador, pero ahora queremos promoverlo más, clubes de lectura, grupos de lectura, que nos ayuden a fomentar más la lectura, que es indispensable para el desarrollo de la creatividad, de las mentes, del conocimiento. Eso por un lado, y lo vamos a invitar para que conozcan pues todo lo que estamos haciendo en este sentido y buscar que lo que él se ha dedicado toda la vida, que lo ha hecho también con la brigada de Para Leer en Libertad, que es que los libros sean accesibles, porque no es que las mexicanas y los mexicanos no quieran leer, sino que a veces no hay accesibilidad al libro. Y por eso las ferias del libro que se fomentan, particularmente en la ciudad, por ejemplo, o en otros lugares, que fomenta mucho Para Leer en Libertad, pues tiene ese objetivo, que los libros sean accesibles al pueblo de México. Entonces, ese es uno. La otra, bueno, ahora estoy leyendo ya llevo un rato porque la verdad es que a veces nos tiene mucho tiempo, pero la biografía de Angela Merkel, que la publicó hace algunos meses, y eso es lo que estoy leyendo, aunque en muchas cosas pues no coincidimos con su pensamiento. Ella pues una mujer más conservadora, de promoción del modelo neoliberal, pues es una mujer que tuvo un significado muy importante, no solo para Alemania, sino para Europa. Entonces estoy leyendo su biografía y el libro que nos comprometimos desde hace rato, aproveché para terminarlo ahora en algunos comentarios que me hicieron algunos compañeros que se los di a leer. Para terminarlo de editar estamos buscando las fotografías. Es un diario en realidad de los 3 meses y medio que estuvimos en transición con el presidente López Obrador y algunas reflexiones y